Hace mucho tiempo, en 1906, un economista italiano realizó un estudio sobre la riqueza y la pobreza. Observó que el 20% de la población en Italia poseía el 80% de la riqueza. También se dio cuenta de que esta relación se puede encontrar en muchas áreas del mundo físico, por lo que teorizó que podría indicar una ley natural. Ya con el pasar del tiempo, en 1940 a 41, un ingeniero estadounidense de nombre Joseph Juran descubrió la obra de Wilfredo Pareto, y fue entonces cuando amplió la aplicación del llamado principio de Pareto a cuestiones de calidad. Por ejemplo, el 80% de un problema es producido por el 20% de las causas. A esto también Joseph lo llamó como los pocos vitales y muchos triviales, aunque en los últimos años Joseph ha preferido los pocos vitales y los muchos útiles, para indicar que el 80% restante de las causas no deben ser totalmente ignorados. A continuación, veamos más a fondo de qué se trata el principio de Pareto. El diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan datos por orden descendente, de izquierda a derecha, por medio de barras sencillas. Con el diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia, que por lo general se dice que el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. Aplicaciones del principio de Pareto. El principio de Pareto dice que cuanto más frecuente es una acción, mayor será el impacto que tenga sobre el resultado. La ley de Pareto también explica la correcta distribución de los recursos. Por ejemplo, un individuo no puede obtener un beneficio sin empeorar la situación de otra persona, y esto se va a conocer como una mejora de Pareto. Tenemos otra aplicación que es la regla de los 96 minutos, que sostiene que los trabajadores con mayor conocimiento en la organización deben dedicarse a tareas más importantes durante un periodo de tiempo durante el día para poder mejorar la productividad. Dicha tarea debe ser parte del 20% que genera el 80% de los resultados. Por otra parte, resaltemos que, según la Ley de Distribución de los Ingresos, nos afirma que el 80% de la riqueza y los ingresos son producidos por el 20% de la población. Bueno, ahora continuamos con la importancia y explicación del diagrama de Pareto. Con este diagrama se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la explicación del principio de Pareto, que es pocos vitales, muchos triviales, que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves, ya que por lo general el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. Por lo tanto, consideramos estas importancias. La primera es el primer paso para realizar las mejoras. Luego, canaliza los esfuerzos hacia los pocos vitales. Ayuda a priorizar y señalizar la importancia de cada una de las áreas de oportunidad de la empresa. Luego, se aplica en todas las situaciones en donde se pretende efectuar una mejora, en cualquiera de los componentes de la calidad del producto y servicio. Permite la comparación entre el antes y después, ayudando a cuantificar el impacto que tenga esta de las acciones tomadas para lograr las mejoras. Y por último, promueve el trabajo en equipo, ya que se requiere la participación de todos los individuos de dicha área que se quiere analizar el problema
para poder obtener la información, ya que son los trabajadores los que tienen una relación directa con esas actividades y llevar a cabo acciones para su solución. También existe la importancia de la gráfica, ya que esta es muy útil para permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías, las cuales pueden ser la minoría de clientes que representan la mayoría de las ventas o la minoría de rechazos que presentan la mayoría de quejas de la clientela o la minoría de problemas causantes del grueso del retraso de un proceso. Las características vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos y recursos. Luego vemos la explicación del diagrama de Pareto. Para poder elaborar esta, primero se tiene que ordenar la lista de causas, productos o clientes en forma decreciente, o sea, de mayor a menor, de acuerdo a la frecuencia con que se presentó cada una de las causas, o bien el volumen de ventas por clientes o por productos. Es importante que solo se haga en una unidad de medida para que sea mucho más factible realizar este diagrama, ya sea por productos o clientes. Lo más recomendable es que se utilice el valor monetario. Luego de esto, se calcula el porcentaje individual de cada categoría, dividiendo el valor de cada una por el total de las causas o productos. Terminado esta actividad, se procede a calcular el porcentaje acumulado, que se obtiene sumando en orden decreciente los porcentajes de cada uno de los rubros en forma acumulada. Para poder nosotros realizar correctamente el diagrama de Pareto, se pide categorizar los valores obtenidos y se aplica la siguiente regla: que aquellos ítems que se encuentren dentro del valor acumulado hasta un 80% se denominan A. Los siguientes ítems que pasan del 80,1% hasta el 95% se denominan B, y al resto, para completar ya el 100%, se denominan C. A esta se le llama la ley ABC o ley del 2080, ya que aproximadamente el 20% de las causas en estudio generan el 80% del total de los efectos causados. Y finalmente, se dan ciertas recomendaciones para no tener problemas en la elaboración de este diagrama, que son 3. La primera es definir el periodo del tiempo a evaluar. Segundo, establecer una unidad de medida, como ya lo había mencionado, es mejor que sea monetaria, pero existen diferentes como puede ser costo, frecuencia, porcentaje, tiempo, entre otros. Y el último, seleccionar al personal adecuado para recopilar los datos. Caso práctico. La empresa Valplacat IRL desea identificar del inventario que tiene actualmente cuáles son sus artículos A, B y C. En la primera tabla podemos observar el inventario, que consta de 20 artículos, cuál es el consumo anual en unidades y el costo unitario en soles. Para resolver e identificar los artículos A, B y C, tenemos que construir una siguiente tabla, en la cual la primera columna va a seguir siendo el número de artículo. La columna 2 va a ser igual el consumo anual y en la columna 3 el costo unitario. La cuarta columna va a ser el costo total, que va a ser el consumo anual por el costo unitario de cada artículo. Después de eso vamos a sacar la suma del costo total, y después vamos a tener la columna de la participación de cada artículo y la cantidad total de artículos. En este caso vendría a ser el 5%, porque son 20 artículos. En la siguiente columna vamos a tener el porcentaje que representa cada una de las valorizaciones en el valor total del inventario. En la siguiente tabla tenemos que ordenar el total, el acumulado, el porcentaje acumulado.
Pero para eso vamos a mostrar en la primera columna el artículo, el número del artículo. En la siguiente columna va a ser la participación de cada artículo. Después tenemos la participación, el porcentaje, que es la participación de cada una de las valorizaciones en el valor total del inventario. Y la última columna, que nos va a ayudar a identificar cuáles son los artículos A, B y C, va a ser el porcentaje acumulado. En este caso, nuestros artículos A van a ser el artículo 14 y 19. Después vamos a tener del artículo 13, 3, 6, 11, 15, 9, 12, 20, 18 y 16 vendrían a ser nuestros artículos B, y los que quedan los artículos C. Bueno, a partir de los datos de la última tabla y la gráfica, se puede observar que unos artículos son los de mayor valorización. Si solo se controlaran estrictamente los tres primeros, se estaría controlando aproximadamente el 60% del valor del inventario. Asignamos la zona A para estos artículos. Controlando también los artículos 3, 6 y 11, se estaría controlando en forma aproximada el 82% del valor del inventario, que vendría a ser la zona B. Se ve claramente en la gráfica que el 15% del inventario sí justifica el 60% del valor, mientras que el 30% del mismo va a justificar el 82% de dicho valor. A su vez, el 70% del inventario va a justificar el 18% del valor. Si se tienen en cuenta los costos de mantenimiento y el control de estos últimos, se va a llegar a la conclusión de que no es necesario controlarlos estrictamente, ya que son de poca valorización y que debe mantenerse el mínimo stock posible de los mismos. La asignación de las zonas A, B y C en la gráfica que hemos analizado en este caso se ha realizado en función al alto porcentaje de valorización de los tres primeros artículos, que es 25.47%, 18.55% y 16.08% respectivamente. Sin embargo, las zonas pueden asignarse de forma diferente, por ejemplo, incluyendo en la zona A los 6 primeros artículos, que representa alrededor del 80% del valor del inventario, en la zona B los siguientes 3 artículos y los restantes en la zona C. De esta forma, controlando el 30% del inventario, que es la zona A, se estaría controlando aproximadamente el 80% del valor del mismo. Observando las zonas A y B de la gráfica que se da a continuación, se puede ver que el 45% del inventario justifica alrededor del 90% de su valor y que el 55% del inventario justifica aproximadamente el 10% del mismo valor.